El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús les respondió: yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, él nos dirá: ¿por qué no creyeron en él? Diremos entonces de los hombres. Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y él respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Quiero invitarlas e invitarlos a que gastemos unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. Continuamos leyendo el libro del Eclesiástico o Sirásida, como también se le conoce. Y como hemos visto en los días anteriores, el autor de este libro quiere hacer como un repaso de su historia, de su pasado. Hacer memoria del paso de Dios por su vida, recuperar la memoria. Como dije estos días, hoy en día se insiste mucho en la importancia de recuperar la memoria. Y creo que es lo que hace el autor, haciendo ese ejercicio de mirar atrás, reconociendo el paso de Dios por su vida. Comienza hoy diciendo: Señor, te daré gracias, te bendeciré, porque en mi juventud te busqué y te encontré. Porque en mi juventud busqué la sabiduría y te encontré. Y esa sabiduría, ese conocimiento de Dios me dio la alegría, me dio la paz, me permitió crecer y madurar. Me ayudó también, dice el autor, a caminar por senderos de rectitud, por senderos de alegría, de paz. Qué bonito ejercicio el que hace el autor de este libro, mirando atrás, reconociendo el paso de Dios por su vida. Como lo he dicho los días anteriores, es importante también hoy hacer ese ejercicio siempre, mirar un poco atrás, recuperar nuestra historia, nuestra memoria histórica y reconocer el paso de Dios por nuestra vida. Lo que soy, lo que tengo, seguramente que depende de la manera como escuché la voz de Dios, de la manera como acepté seguir por los caminos de Dios, de la manera como Dios afectó mi vida de una manera positiva y me ayudó a crecer. Buen ejercicio el que hace el autor del libro del Eclesiástico, dando gracias a Dios y mirando atrás, mirando su historia y su pasado. Ayer nos encontramos a Jesús en Jerusalén, sacando a los vendedores del templo, echándolos, todos aquellos que habían convertido la casa de Dios, la casa de la oración, la casa de la comunidad en un mercado. Y hoy nos hemos dado cuenta de la reacción que esto produjo, sobre todo en aquellos grupos más tradicionales, los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, que
Pensaban que defendían muy bien la ley, y sin embargo no era cierto, no lo hacían tan bien. Y le llaman la atención a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús no le responde, al contrario, les hace una pregunta. Y les dice: si responden bien a mi pregunta, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les preguntó: ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Y no supieron responder. Se decían: si decimos que es de Dios, nos va a llamar la atención y pone: ¿y por qué no le escuchamos? Si decimos que es de los hombres, pues tampoco, porque el pueblo creía o cree que Juan era un profeta enviado por Dios. Y entonces se salieron con una respuesta: no sabemos. Y Jesús les dijo: pues yo tampoco sé. Y los dejó con la inquietud de dónde dependía su autoridad. Creo que este texto nos está invitando a pensar en la manera como el mundo hoy también quiere callar a la iglesia, quiere callar a aquellos que anuncian buenas noticias, a los defensores de la tierra, a los defensores de los derechos, a todos aquellos que promueven la paz. ¿En cuántos lugares del mundo vemos esto? Los sistemas, ya sea del poder o los sistemas opuestos a la ley, que utilizan las armas y quieren callar a los demás. La autoridad, venga de donde venga, buena o mala, muchas veces ha querido callar a la iglesia, ha querido callar el evangelio. A Jesús lo quisieron callar, no querían que predicara ahí en el templo de Jerusalén. Repito, también hoy se sigue callando a muchos profetas de hoy, que, como he dicho, defienden la tierra, defienden los derechos, líderes sociales, pastores, obispos, sacerdotes. Hemos visto en países cercanos a nosotros cómo se han puesto obispos en la cárcel y sacerdotes y cristianos religiosos por anunciar la buena noticia de salvación. Oremos hoy por todos aquellos que son perseguidos, que son callados, por tantos que no pueden cumplir con la misión, porque los sistemas políticos o los grupos opuestos al gobierno los callan y les impiden hablar. Una oración entonces por todos aquellos, y le pedimos al Señor que nos dé a nosotros las luces y la sabiduría para no callar, para tener siempre una palabra en defensa del otro, en defensa de los pobres, en defensa de la tierra, en defensa de los derechos, en defensa del amor.